Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, gusto en saludarte, buenos días. Gracias, igualmente un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia, buen martes. Y desde luego que ahora las circunstancias de cómo se están poblando y también generando nuevos factores de poder que están alrededor del mundo de la política, sobre todo en particular con el equipo principal del presidente López Obrador, está impactando también en las elecciones, porque el caso Gertz no es el único que está, digamos, en predicamento respecto a la erosión o la implosión o como quiera llamarse, respecto de los problemas que están alrededor de todo el primer círculo del presidente, que ya por sí mismo debiera ser un problema político mayor, porque hablan de que no tiene control sobre su parte número uno, que es la primera línea de lo que implica precisamente el manejo, sobre todo en un sistema presidencial que se supone está mucho más tomado desde la lógica de aquel concepto que dijo el escritor, el profesor en el presidencialismo mexicano, el profesor Carpizo, porque en realidad si nosotros observamos el fondo de esta materia, de la materia político-electoral, estamos viviendo momentos muy difíciles por lo que hace, por ejemplo, a lo que está reflejando la alineación que es el caso Gertz, con el caso Scherer, también con el caso del primer momento, digamos, más revelador, que implica el rubro de la corrupción. Todo ello está, digamos, en un primer momento encerrando los difíciles capítulos de un ciclo sexenal que no termina de cuajar, y que ahora en esa lo va a tomar como una suerte de introducción el presidente, porque para poder relanzar su movimiento, que esa es una de las interpretaciones que están sobre la mesa, por lo menos la que se ha visto en la coyuntura más reciente, tendrá que relanzar a todo ese movimiento político que al mismo tiempo es electoral, al poner en marcha, por ejemplo, el proceso de la revocación de mandato. Será para él en realidad todo un plebiscito, pero hacia adentro de su gestión. No queda claro todavía los márgenes de aceptación, de apoyo que tendrá de cara, digamos, a las urnas el próximo abril, si lo consideramos, por ejemplo, en torno a la gran incertidumbre que tiene sobre los electores mexicanos, lo mismo quienes lo apoyaron en 2018, esa, digamos, repetición de los 30 millones, eso hay que verlo, pero más allá de esa parte, que es, digamos, el exterior, habrá que ver primero el interior, toda la particularidad que tiene que ver con no solo su equipo, sino quienes están hoy mismo con el manejo de la administración pública mexicana, de qué tamaño es, por ejemplo, las fisuras, o si de plano ya se trata de una ruptura mucho más profunda, pero que todavía está siendo soterrada, que está siendo escondida, y me parece que allí están, digamos, todos los problemas que están a punto de salir, que están en las grietas de ese aparato público y que todavía no se manifiestan del todo. Creo que por eso la necesidad de relanzar ese movimiento desde la perspectiva, digamos, social, política y electoral es una necesidad en el primer momento para el presidente, porque le permitirá no solamente un desahogo, una catarsis desde el punto de vista de cómo se está abordando a su administración en un momento tan crítico para el mundo, pero sobre todo porque encuentra cada vez la gran mayoría de adversarios y muy pocos aliados ya. En esa lógica me parece que la parte política y electoral lo puede poner a salvo. Si lo vemos en las entidades federativas, tiene, digamos, una buena expectativa, porque generalmente lo regional no está del todo ligado a las circunstancias del manejo de la administración pública en la parte nacional, en el mundo de la política, y por eso creo que esa parte todavía le va a beneficiar el rubro de lo que tiene que ver con las victorias en las entidades federativas. Falta también ver, reitero, que la parte principal, me parece, para él, será ver todavía los apoyos, las lealtades, si estas no han cambiado respecto de su equipo, no solamente de su primer equipo, sino también de cada uno de los componentes que están poblando ese respaldo que tuvo en 2018, pero que ahora necesita renovarlo
de cara al movimiento electoral que implica no solamente las entidades federativas, la renovación de gubernaturas, sino sobre todo el más grande movimiento que requiere su proyecto, que es el año 24 a partir de ahora mismo, que es todo lo que se pueda hacer o dejar de hacer en el 22, en el 23, va a impactar justamente en la renovación de su primer círculo, y sobre todo si él será capaz de colocar una de las piezas, que es justamente la mecánica que él ha seguido, la que dice don Daniel Cosío Villegas, la de tener un estilo personal de gobernar donde ya las normas poco importan. Ya hemos visto que el manejo sistemático de violar a la Constitución ha sido lo que ha marcado lo que será ya la segunda parte, el segundo tramo de su administración. Y yo creo que también alrededor de ese asunto de la parte legal y política está muy ligado a que no tiene, digamos, cada vez menos el control sobre las personas concretas, sobre sus proyectos y sobre sus lealtades. Me parece que esa es la parte más complicada, que no se ha necesariamente abordado y que puede manifestarse también en alguna sorpresa. Es verdad que no hemos visto del todo esa implosión, pero que se está ya hablando en los corredores, también en el manejo, en la conversación pública de los propios equipos López Obradoristas. Veremos de qué tamaño es esa ruptura o si solamente se trata de esa fisura. Por lo pronto, me parece que la parte político-electoral hasta hoy lo ha sacado a flote por las victorias que hay de tipo regional, de tipo municipal. Y al final del camino lo que importa saber es si se va a manifestar una mayoría clara en torno no solamente a la capacidad del voto, a la capacidad de movilización, que eso ya lo tienen, sino que las sorpresas, me parece, están del lado de qué tamaño es, como siempre pasa en un régimen, en un partido dominante, de qué tamaño es la ruptura, de qué tamaño también es la posibilidad de que los desacuerdos sean tan profundos en esa élite, que es más profundo que se comiencen a quebrar desde dentro. Al final de todo ese camino, cuando se intentan poner o restaurar los regímenes dominantes, no se olvide que primero llegan por un régimen basado en una democracia, y que después comienzan a atacar a esa democracia para dinamitarla, pero para tener la capacidad de mantenerse en el poder. Ahora lo que falta ver es si esa potencia la pondrá el López Obradorismo o ganará, la fuerza vital de una sociedad, o preguntarnos, como dijo muy bien la literatura, si va a imponerse la lógica de la Constitución, de las leyes, el estilo personal de gobernar, o bien va a imponerse la capacidad que tenga de él quitar paso a paso, que esa es la tesis central de ese libro, que es poner las capacidades suyas, las del presidente, y su fuerza, y su vigor, y su carisma, o si se impondrán, como alguna vez imaginó el presidencialismo mexicano, la fuerza vital de una sociedad que ponga siempre en el centro a sus instituciones, Teodoro.